Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Fuera de Broma, su podcast de confianza. Una vez más, como cada semana, en cada episodio nos acompañan el señor Iván. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Yo por aquí en una fiesta no invitado, escuchando de lejos. Bueno, pero estás invitado a este podcast que es mucho mejor que cualquier fiesta. Es el- Y Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pero dudando sobre esa afirmación. Obviamente para todos los que estén en este momento escuchándonos, amamos que nos escuchen, pero siempre va a ser mejor que nos escuchen en grupo, así que compartan esto y si están en una fiesta, pues pónganos un ratito mientras comen algo. Así que pues igual, hacerles ahí la extensión y la invitación y pues yo aquí muy bien, David. Gracias. Bueno, me alegra que estén tan bien. A ver, como siempre, vamos a hablar de recomendaciones. A ver, Iván, recomiéndanos algo. A ver, bueno, aquí en Lima hay bastantes lugares que ahora, bueno, más que todo ya se está viviendo y visitando. Entonces, estoy planificando yo para el siguiente mes irme a Ica, a la Huacachina que les había comentado, y pasar un full day por allá. Entonces les recomiendo eso. Está a 5 horas de aquí y no está muy caro y pueden divertirse lo que puedan. Bueno, muchas gracias, Iván. Leo. Yo por mi parte voy a hacerle una recomendación para los solitarios, recomendarles un pequeño manga, probablemente ya lo conocen si son otakus, si no, sería una buena introducción a ese mundo si les interesa conocerlo. Se llama Promise of Neverland, obviamente leyéndolo aquí de forma electrónica con arbolitos, no sé si se ve bien. Es un previo de una de las páginas, obviamente descargable desde algunas fuentes como Crunchyroll, tiene la descarga para esto. Y pues si no, pueden recurrir a otras fuentes, pues siempre busquen que sean legales, aunque en cuanto a los mangas, no a los animes, aclaro. Hay algunos que se dejan libres después de cierto tiempo de publicación, así que también pueden encontrarlos. Lo mismo pasa con algunos cómics. Si tienen su cuenta en Amazon, en Kindle, pueden encontrar tanto cómics como mangas gratuitos. Entonces, en este caso, les recomiendo The Promise of Neverland. Muy buena historia. No la he terminado, no los voy a spoilear, pero solamente pregúntense en qué pasarían si los seres humanos fueran un ganado. Yo tengo... No, mentiras. Él tiene bastante ganado, pero no me refería a ese tipo de ganado. No, es broma, yo no tengo nada de esas cosas. Iba a decir Manga Plus, es una página legal para ver manga. Así, Manga Plus, gracias. Me sacaste de ahí porque la tenía en la mente y no la pude decir bien. Si tú, órale. Y... Bueno, me confundí un poco Leonardo cuando habló de solitarios, porque solo los solitarios pueden leer manga. No. Cuando estás solitario, no porque eres solitario, sino cuando estás en soledad, pues lees, ¿no? Ok, porque cuando hablé de los solitarios ya pensé que ibas a hacer una recomendación de vídeos o algo así. Les recomiendo un tutorial de cómo obtener una cuenta gratuita. Que les recomiendo el interracial de Xvideos. Si te sientes muy solo en este momento, te recomiendo la tienda. Bueno, igual para cualquier... te recomiendo la tienda donde Iván consigue esos muñecos. Donde Iván consigue sus muñecos. Que no, sí, son muy importantes. La verdad que sí, tengo que devolverlos. Devolverlos. Y no me lo prestan. Me lo prestaron para un tema de neurología que tenía que presentar pendiente. Ajá. Pero no, Guiño, guiño. Guiño. Ajá. Alguien me dijo que se había perdido una de esos maniquís especiales de respiración, ¿no? No fui. Ay, el pobre hospital donde Iván trabaja cada día pierde más recursos. Bueno, yo les tengo también una recomendación y va a ser como una especie de autopublicidad. Este 31 de octubre vamos a tener un episodio muy especial en el cual se va a juntar los integrantes de Fuera de Broma con los integrantes de Coja Oficio, el crossover más esperado incluso que la saga de Avengers. Entonces, estén listos para este 31 de octubre. Vamos a definir cuál es en definitiva la mejor película de terror de toda la historia. Entonces sí, no se lo pierdan. Pueden ahí comentar que de antemano nos pueden decir, mire, ¿sabes qué? Yo pienso que esta y podemos tomarla en cuenta, ¿no?
Sí, Claro claro, que pueden sí. escribirnos a la página de Facebook de Fuera de Broma o a través de YouTube en los comentarios de los videos, obviamente sobre todo para que digan, vengan, quiero que esta sea la que gane, esta sea la que no, o sea, vamos a hacer como un torneo, hagan de cuenta como cuando ustedes jugaban FIFA o algo por el estilo, van a haber categorías, nos vamos a enfrentar dentro del debate y vamos a saber cuál es la mejor, ¿vale? Entonces, bienvenidos completamente, ese es el mes de terror. Y es el mes más especial para la gente que maneja este tipo de temas, como los que manejamos en este podcast. Entonces, pues nada, por favor compartan esa publicidad que acaba de dar David y invitan a todos a verlo porque pues vamos a tratar de que en el momento en que grabemos salga el capítulo para que lo vean desde temprano y quizás podamos hacer algo más durante ese 31 de octubre. Genial. Sí, no sé si quieren que salgamos disfrazados, por ejemplo. Sí, pueden pedir el disfraz de cada uno. Ya de ustedes dependerá. Es más, si ustedes nos demuestran, y los pongo como reto para los oyentes y para los que nos ven en YouTube, si ustedes logran, y no se les voy a poner una meta muy alta, si ustedes logran que 3 personas se suscriban, 3 amigos suyos se suscriban a la página de YouTube, nada más 3, ¿sí? Ya pueden dar su voto, o sea, nos demuestran, miren, escribí 3, nos lo mandan por la captura por Facebook, miren, esos 3 amigos se suscribieron por mí, entonces yo quiero que te disfraces de eso. Ya después miraremos el nivel de votación, porque pueden haber varios, y de ahí saldrán los disfraces de cada uno de nosotros. Yo estoy dispuesto a disfrazarme de Pikachu si quieren. Ok. ¿En serio? Mira que vamos a perder. Mira, si no sé, vamos a perder. Sí, yo Aquí también estoy, veo yo soy un hombre de palabra. que la pusiste demasiado fácil. Demasiado fácil. No de ¿Creen que está demasiado fácil? No sé. Está demasiado fácil. ¿Subimos la meta? Es más, yo si 10 quieres, suscriptores. te traigo esos 3 si quieres. Y yo te he visto Por ejemplo, mira. Bueno, esperemos a ver, vamos a ver, demuéstrenme. Pero miren cómo es la mecánica. Pero Son 3 espera, suscriptores. tengo una pregunta. ¿Cuál es la fantasía de Iván de ver a Leonardo disfrazado? ¿De qué lo quieres ver disfrazado? ¿Cuál es tu fantasía? de Hello Kitty. Ok. Pero bueno, pueden atención a eso. La mecánica es esta, o sea, si tú logras 3, ya puedes mandarnos la captura diciendo quiero que te disfraces de esto. Sin embargo, si tienes más, si vas mandando más, pues obviamente tu opinión va a ser más tomada en cuenta. Entonces, si tú me dices, logré que se suscribieran 100 y los demás lograron que se suscribieran 10 o 3, entonces obviamente el que tiene 100 es el que va a decidir. Pero espera. 3 me parece muy... 3 es el inicio para ingresar a opinar. Ya, ahora, la cosa es, ¿hasta cuándo tienen plazo de sumar ese tipo de personas? O sea, ¿hasta cuándo tienen Pues plazo? de la fecha de hoy hasta antes del 31. O sea, el día 30 se selecciona quién fue el que más suscriptores atrajo y él es el que puede escoger el disfraz de cada uno de nosotros. Y el 31 tenemos que vestirnos del avatar que nos han dicho. Del avatar que nos han dicho, ¿sí? O del avatar o disfraz que nos han dicho, la persona que más suscriptores haya traído. Solo pueden empezar a participar teniendo 3. Me dices, no, mira, obtuve 2 suscriptores para ustedes. No, tienen que tener 3. Y eso aplica tanto para Coja Oficio como para Fuera de Broma. Así que también en Coja Oficio verán que va a haber un banner sobre el tema. Y ahí lo vamos a dejar para que... Yo quiero saber Así no estén... Las fans de David, ¿qué dirán? O sea, como ¿de qué quisieran que se vista o qué? Las David Believer. Sí, debe ser. De bombero, fijo. Van a decir, por favor, tienes que poner un palo de pole dance. Me mandan a comprarla a un sex shop el disfraz. Pero cumplimos, pero tengan en cuenta eso. Solamente si tienen 3 suscriptores tendremos en cuenta su opinión. Si no están los 3 suscriptores demostrables, no. Y de ahí para adelante, el que más tenga, más puede escoger. Ya, así te vistan de mujer. No importa, soy muy sexy. A mí me preocupa disfrazarme de mujer porque luego Leonardo empieza a decirme cosas. Sí, es horrible. En algún momento lo subiremos, pero ustedes vieran cómo me queda. No sé si conocen la aplicación Face. ¿Cómo se llama? Face. Cuando él publicó una. La que te cambia de género.
Este maldito cuando se cambia de género en esa aplicación, no, yo no la tengo ahorita, tendríamos que buscarla, pero la dejamos ahí. Yo pensaba que era su hermana. Yo pensaba que era su hermana. No, soy yo mismo. Sí. Ya, maldita aplicación. Y en esa me generó un trauma. Esa misma aplicación deja como hacer una proyección de los hijos y me dice a mí mismo con mi versión mujer y salen bonitos los niños. Maldito presumir. ¿Te tienes que clonar? Algo así. Pero bueno, vamos a entrar en materia, que hoy Leonardo nos trae un tema muy interesante que no sé cuál es, no tengo ni idea, pero sé que va a ser muy interesante. Entonces, Leo, cuéntanos. Pero, espera, antes que empiece. Leo, que no sea nada de comida, bro. La última vez, ya sabes, no pasé por esa pastelería y por tu culpa no comí nada. Ya, pero Iván queda traumado con todo, o sea, si es yo creo que demonio, deberíamos cambiar, ya no lo vamos a llamar fuera de broma, sino torturando a Iván. Pues. Sí. Si es comida, Iván se perturba, si es un demonio en un muñeco, se perturba. No, es que lo dejas hablando a Holman y Holman siempre habla cada cosa. Y siempre. Tú siempre empiezas esta grabación turbado y terminas más. En fin. Bueno, pero trayendo en cuenta un poquito el comentario de Iván, me hicieron un comentario que me parece interesante y es que alguien se puso como a analizar los capítulos y me dijo lo siguiente, me dijo, mira, David trae temas como de cosas muy extrañas, suele traer temas de cosas extrañas. Iván suele traer temas que son como más hacia la mitología, hacia las leyendas, como que son menos comprobables, ¿no? ¿Sí? Pero en tu caso siempre traes lo peor de la humanidad. Sí, siempre es así, siempre lo vamos a decir. No lo había notado, yo no lo había notado, pero sí, parece que sí, o sea... Y creo que ahí es donde se ve el escepticismo. Yo le tengo más miedo al vivo que al muerto. Yo también. Y por eso creo que me sorprende más la capacidad tan infernal que habita en nosotros como seres humanos. Y en este caso de hoy se van a dar cuenta porque todos conocemos. Porque todos Uribe Vélez. No. O sea, les sorprendería saber que hay alguien que me sorprendió un poco más que él, pero aunque él está en su top. Pero ¿Hitler? Sería demasiado cruel. Por ahí vamos, sí es para esa época. Okay. Así como lo solemos hacer, el relato que les tengo hoy, o que quiero compartir con ustedes y con el público el día de hoy, tiene que ver con algo que es posguerra, otra vez, vamos a esa época, a una época tan oscura en la humanidad, o sea, no veo cómo puede haber tanta crueldad. Pero o sea, también aquí post Segunda Guerra Mundial, post Primera Guerra Mundial, post Primera y previa a Segunda. Listo. O sea, el periodo entre guerras. Pero a lo que me refiero es, en un caso anterior hablábamos de una mujer en Italia que hacía jabones, ¿recuerdan? Sí, Yo por eso comí tanto. Pero el punto es que yo les comentaba en ese día que esa mujer tuvo que tener los datos porque fue una práctica que se hizo mucho en Europa. Pero irónicamente es lo que alguna vez hablábamos de que las ideas suelen ser grupales y que lo que tú piensas el día de hoy o lo que tú crees que estás creando el día de hoy, otra persona puede estarlo pensando al mismo tiempo. Sí. Y pues en la época de la Primera Guerra Mundial se creó un conflicto aparte, o sea, no en las mismas fechas, sino aparte sucedía un conflicto entre Japón y China, llamado la Segunda Guerra Chino-Japonesa o Sino-Japonesa. Y en ese periodo de guerra se puede ver uno de los episodios más sangrientos de la historia humana, y que a diferencia de la Segunda Guerra Mundial y de las cosas que hizo Alemania y que de pronto hizo Rusia, no fue tan visible hasta hace o sea, tuvieron que pasar casi 4 décadas para poder llegar a tener la información de lo que pasó allí. Y es hoy lo que les quiero hablar. Entonces, si me permites, David, ahí para compartir un poco. Tengo una leve sensación de hacia dónde va la cosa. Yo la verdad es que ya estoy sintiendo algo. Pues la verdad, créanme que en este caso del día de hoy superó mis expectativas de lo que Hitler había hecho. Pensaba que los campos de concentración de Auschwitz
eran insuperables en cuanto a la crueldad humana, pero me di cuenta que no. Me di cuenta que absolutamente ahí hubo algo peor. Entonces, como les comentaba, me avisan, estoy ya en este momento poniendo representación, pero quiero que me verifiquen si se ve. Se ve, sí. Listo. Para la gente de Spotify, en este momento les estoy mostrando a los compañeros una imagen de la guerra, de la Segunda Guerra Chino-Japonesa, que fue entre 1937 y 1945, donde se ven a dos soldados japoneses, tres soldados japoneses. Momento. Esto ya es Segunda Guerra Mundial, esa es la época. Sí, claro, ahí ya estamos en Segunda Guerra Mundial, pero digamos que el conflicto de la guerra chino-japonesa no estaba todavía inmiscuido ahí. ¿Es en la muralla china? Sí, es la muralla china. Exacto, entonces el conflicto empieza un poquito antes, se hace a paralelo en el momento de la Segunda Guerra Mundial, pero esto es previo a que Japón empiece a participar de lleno como parte del eje. O sea, ahí hay como un cruce entre estos eventos, ¿vale? Pero ahí es donde yo quiero ir, que todos estos lugares que aun cuando estaban alejados estaban en ciertas guerras. Lo irónico es que Latinoamérica no tenía una guerra en ese entonces tan fuerte. Sin embargo, también para esa época existen algunas mitologías y algunas leyendas de situaciones similares. Entonces eso es a lo que voy. Pareciera que en ese momento la humanidad entonces fue a ser cruel, o la mayor crueldad que ha tenido, fuera de la Inquisición. Porque pues ahí también es una gran competencia de este tema. Sin embargo, continúo, como les decía, es la muralla china. Japón está invadiendo China en ese momento. Dime. Hay 4 personas en la imagen. Hay uno al fondo tirado, echado. Bueno, no sé cómo le dicen ustedes. Nosotros le decimos echados, ustedes dicen recostado o algo así en el suelo. Vale, yo veo 3, no alcanzo a ver el cuarto. Mira, hay uno. Sí, hay 4, hay 4. 2, 3, que está ahí nomás, y hay uno más al fondo que está echadito. Ok, ya lo oye. Listo. Bueno, gracias por el dato, son 4. Entonces, resumiendo, muralla china, ejército japonés invadiendo. Esta es una foto de ese momento. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el término o la palabra Manchuria? Manchuria, tal vez sí, pero no entiendo para qué lo dicen. No. Listo, explico. La Manchuria fue el territorio ocupado por Japón, ¿sí?, de China de aquel entonces. Se convirtió en un país, ¿sí? Actualmente no es un país independiente, pero en ese momento lo era. Pero Japón le dejó un gobierno títere, como pasa en muchas invasiones que hemos visto a través de los tiempos. Y en un país se vuelve imperialista, crea un país y lo sigue gobernando desde lejos. Como ciertos países por ahí que tienen rojo, azul y blanco en su bandera, y coincidencialmente los dos tienen los mismos colores. Pero bueno, resulta que para ese entonces la Manchuria se convirtió pues en un punto donde había una guardia, obviamente, pero pues dentro de China también habían prisioneros tanto japoneses, o sea, gente que estaba en contra del imperio, y rusos, que pues ya ahí había cierta alianza que venía de la Primera Guerra Mundial, que luego se acaba un poco esa alianza, pero digamos que ahí ellos empezaron a hacer ciertas acciones. Esto que ven ustedes en este momento, y se lo describo para las personas de Spotify y demás centrales de podcast, aplicaciones para podcast, este es el Escuadrón 731. Este escuadrón japonés como tal, inicialmente se creó, entre comillas, para la prevención de epidemias, ¿sí? Me explico. Después de la Primera Guerra Mundial se firmó un tratado, se me escapa el nombre, pero sé que es un tratado muy famoso. ¿Versalles? No estoy seguro si es ese o creo que es otro. Bueno, les quedo viendo ese dato porque la verdad se me fue en el momento. O sea, la tenía tan clara que no lo copié. Grave error. Sin embargo, el problema es que en este tratado se habló de que no se podían utilizar armas biológicas porque fue la primera vez que se habían utilizado, y se vio la gran gravedad que podían tener estas armas, igual que las atómicas. Dato curioso y que tengan en cuenta, recuerden que para ese entonces también se estaba desarrollando la bomba nuclear, no en Estados Unidos primero, sino primero en Alemania, y Heisenberg es el que dicen que boicotea todo y pues no le da ese poder a los alemanes, pero que luego sería importante. Y les comento esto porque luego vamos a retomar
el por qué al final el hecho de que Hiroshima y Nagasaki hubiesen sido bombardeadas fue importante para evitar la destrucción de la humanidad. Ahora, volviendo a este momento, al Escuadrón 731, este escuadrón tenía como nombre clave, o como nombre público, perdón, no como nombre clave, sino público, Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político Kempeitai. ¿Listo? Un nombre muy largo, me recordó a cuando la gente fan de Marvel que ve Shield, a cuando escriben el nombre del escudo. Pero, ¿cuál era el nombre largo de Chief? No me lo he podido aprender. Shimonoseki dice que es el tratado entre China y Japón. No, el tratado que estoy hablando es un tratado a nivel global después de la Primera Guerra Mundial. Pero si quieres seguirlo buscando, pero no es ese nombre. Puede ser de Versalles, pero es que no estoy seguro. Listo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Se suponía que este batallón había ido primero a mantener a los prisioneros. A los que escribía, los rusos, japoneses, chinos. Pero también tenía la intención de ser un laboratorio de investigación donde supuestamente iban a tratar enfermedades, iban a revisar ciertos comportamientos. Pero aquí es donde cambia la cosa y se empieza a volver macabra. El Escuadrón 371, cuando empezaron a hacer ciertos experimentos, tenían que guardar cierto secretismo, entonces empezaron a decirle a la gente que ellos eran una purificadora de agua del distrito de Pingfang. Aparte de eso, también decían algunos otros medios que ellos eran una aserradora, o sea, no sé si saben qué es una aserradora, pero igual es ¿Madera? Sí. Sí, exactamente, de madera, donde cortan la madera. Entonces, digamos que ahí es donde la gente empezó a darse cuenta que algo no estaba bien, ¿sí? Porque empezaron a ser más restringidos e inclusive no todos los japoneses, ni obviamente los chinos, sabían qué pasaba allí. Sabían que allí había gente y que estaban haciendo ciertas acciones para prevenir epidemias. Esa era como la cuestión, y luego dejaron de hablar de eso y luego dijeron que era un tratamiento de agua. Ahí fue donde entró como el primer misterio. Recuerden que todos estos datos salieron 40 años después, así que el misterio se manejó durante mucho tiempo, tanto por vergüenza, entre comillas, del gobierno chino que permitió que pasara esto, como vergüenza del gobierno japonés, que pues ante el mundo actualmente se muestra como una potencia pacífica, pero en su momento no lo fue para nada. El gobierno japonés tenía una policía secreta, o por decirlo así, este escuadrón se convirtió en su policía secreta también, y hasta el día de hoy algunos señalan que podría todavía existir, ¿sí? El nombre clave es Kempeitai, un nombre un poquito difícil, y es importante tenerlo en cuenta porque está liderado por la siguiente persona que les voy a mostrar ahorita en pantalla. Este chinito que está ahí, por decirlo así. Momento. ¿Japonés? Eso se puede considerar microrracismo lo que acaba de hacer Leonardo, ¿no? Sí, pero no. Ishori Ishii. Sí, este japonesito, o sea, ahí fue. Pero no fue por esa intención, fue porque se me enredaron los países. Este japonesito que está ahí, que se llama el teniente general Shiro Ishii, era una eminencia en cuanto a factores o en cuanto al tema de ciencias. Era un químico, tenía un doctorado en químico, era médico. Y como lo ves aquí en la otra imagen, que pues estamos tratando un poquito de ocultar, pero pues que se puede entender, está haciendo una disección. Iván, tú que eres el experto en temas médicos, ¿cuál es la diferencia entre una disección y una vivisección? Bueno, más que todo en la disección tienes que ver, o sea, si vamos a hablar de eso, pues tienes que ver más que todo el tema de qué es lo que hay dentro, es como la curiosidad, por así decirlo. Sí, en términos más sencillos, la vivisección, pues obviamente no la puedes aplicar, o la aplicas en una persona viva, ¿cierto? Actualmente el término vivisección, como lo dice Iván, depende de lo que vamos a buscar. Es obviamente si vas a hacerla en el cuello es porque estás buscando algún tipo de cáncer de garganta o por el estilo, depende del área. Pero la disección requiere que la persona esté muerta. En este caso, él está haciendo, entre comillas, una disección, aunque algunos señalan que eso pudo haber sido una
vivisección realizada en ese momento. Creo Me que explico. con personas con personas Vivas. Claro. Pero eso no, ¿con qué finalidad? Ahí es a donde vamos. Recuerden que los japoneses, al igual que los alemanes, en su tiempo se creían una raza superior y consideraban a los chinos como una raza inferior con la que podían experimentar. Si recordamos los campos de Auschwitz y otros campos, se experimentaba con gemelos, con reproducción, con virus. Sin embargo, ellos fueron un poco más allá. Disculpa que te interrumpa. ¿Eso que está en la mesa, que está en la imagen, es una persona? Sí. Yo pensé que era un animal, pero ahorita viéndolo bien está toda la parte torácica y... No, qué asco, pata, siempre tú te pasas, ya sí. Pero tú eres el médico. Pero el punto es que ese teniente empieza a dirigir ciertos experimentos. De esos experimentos hay unos datos muy claros y es que se logra hallar que pudieron haber entre 10 a 40 mil muertos dentro de las clínicas. Son dos cifras grandes, pero son muy diferentes, de entre 10.000 y 40.000. Y estos datos no se pueden tener claros porque obviamente no había un registro. Se sabía que habían prisioneros y no se sabía qué hacían con ellos ni nada. Ni se respondía. Ellos como tal, a diferencia de Alemania, que se pudo hacer un recuento porque tanto gente como dentro de la prisión podía reportar o generaron reportes, generaron cuentas. En este caso pues no hubo sobrevivientes prácticamente, ¿sí? Supuestamente, y ahorita explico el por qué dice en clínicas y en exteriores, dentro de los experimentos hubo algunas fugas que produjeron entre 200.000 y 400.000 en exteriores muertos dentro de China. Entonces, si hacemos una suma a lo más grande, hubieron casi 440.000 muertos por la decisión de esta persona que está ahí, Shiro Ishii. Estas son cifras que son grandísimas, que son comparables a genocidios. Y pues prácticamente esto lo fue. Y heridos es un número desconocido y aquí es donde está el parámetro. ¿Por qué heridos es un número desconocido? Porque heridos tendríamos que meter a todas las personas que productos de los experimentos, ¿sí? O de los escapes de experimentos tuvieron resultados anómalos en su cuerpo a posteriori, que no murieron. Pero ahorita les voy a explicar. O sea, me estoy enredando un poquito para no decirles o no spoilearles qué fue lo que realmente pasó. Este es otro ejemplo, perdón, me adelanté un poco. Wow. Esto es otro ejemplo. Esta fotografía muestra cómo están en ese momento desinfectando o limpiando un cadáver antes de enterrarlo. Eso lo hacían también porque ellos recolectaban pulgas y recolectaban ratas para otros experimentos. O sea, su crueldad no era solamente con los humanos, que eso es una diferencia del régimen nazi, porque recuerden que Hitler era un amante de los animales y Hitler no le gustaba que maltrataran animales. Pero en el caso de este batallón, de este escuadrón, el 731, sí lo hacían también. Esta foto de aquí simplemente lo que está es mostrando en el momento en que ellos limpiaban, pero ellos hablaban del término apilar troncos, por lo que pues salió del chiste de que decían que era un aserradero, entonces ellos estaban moviendo troncos. Y realmente los soldados que fueron entrevistados, al igual que como pasó con los alemanes, con varios de los que pertenecían al régimen nazi, no los consideraban personas, ¿sí? Por eso se referían a ellos como troncos. No les voy a dar los datos como tal, se los dejo de tareas a los oyentes y a ustedes, pero la siguiente imagen que vamos a ver, ¿sí? Esta imagen es de una película, ¿sí? Pero la que está al lado no. La que está al lado es la base de esa película. Resulta que parte de los experimentos también tenían que ver con el grado del dolor, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre me he preguntado cómo algunas cosas los descubren los médicos, cómo lo logran. Por ejemplo, a mí me han dicho siempre, por algunas enfermedades que tengo una tolerancia al dolor demasiado alta, que hay medicamentos que una persona se los tomaría y queda prácticamente drogado y profundo, y yo me los tomo y no me hacen ningún efecto. Entonces, yo alguna vez le pregunté al médico, ¿cómo ustedes saben qué es el índice de dolor? Ella me respondió, no, lo que pasa es que a ti te enseñan en la universidad y te dan un rango, y me mostró como un papelito y todo eso. Pero pues resulta que los que investigaron esto realmente fueron ellos. Así como grandes
cosas que tenemos hoy en día fueron productos de los experimentos nazis, también de esos experimentos del Escuadrón 731 vienen muchos. Y este es el punto de lo que quiero hablarles. Quiero hablarles de los experimentos que se realizaron. Y son tantos que no los pude memorizar. Se los voy a nombrar y voy a describirles algunas de las situaciones presentadas. Y pues para la gente que nos está oyendo, no se preocupen, no estoy poniendo imágenes, no se están perdiendo las imágenes. Sin embargo, están invitados a buscar la película. Hay 2 películas basadas en estos hechos. No les doy el nombre solo porque los quiero empujar a que las busquen. ¿Sí? Pero pueden consultarlos fácilmente desde la Wikipedia. Y esta representación de esta escena, es porque le estaban quemando las manos. Voy a empezarles a contar. En primer lugar, número 1, ellos hacían vivisecciones, como lo expliqué anteriormente, sin anestesia, ¿sí? Entonces tomaban a los presos y no les ponían ningún tipo de calmante de dolor, porque lo que querían ver era cuánto duraban en desmayarse mientras hacían cualquiera de los procesos que quisieran hacer ese día. Eso para entender qué medicamentos o qué rango de medicamento podrían usar a futuro con una persona que sí fuera de su raza y que la necesitara. O sea, prácticamente ese era el propósito. Luego, ellos infectaban a los prisioneros con diversas enfermedades. Estamos hablando de ébola, estamos hablando de sífilis, de gonorrea, de muchas diferentes enfermedades. ¿Y cómo los infectaban? Los ponían en fila y les decían, te vamos a vacunar. Y les ponían las bacterias o los virus de cada una de estas cosas. Inclusive, hubo algunos virus que ellos reactivaron, virus que ya en ese momento estaban supuestamente extintos, pero que ellos, pues obviamente se conservan algunos cultivos, hoy también existen. Puede ser. Ahí es donde empezamos a conectar pasado con futuro, pero no nos adelantemos. Pero el punto es que ellos inclusive empiezan a editar enfermedades a través de te inyectó uno, si este se puso muy mal, entonces inyectó a otro con la sangre de este y así sucesivamente. O sea, ellos iban haciendo esto e inclusive iban criando pulgas para que las pulgas picaran y pudieran contagiar a otros afuera. Ahí es donde van los externos a la clínica, los muertos. Porque el virus lo esparcieron por todo China, no por todo China, sino por toda esa área de China. Y eso es como una de sus metas. Querían saber qué tan efectivo era esa arma, porque si la habían prohibido, era porque eran muy fuertes. Y ellos no entendían bien, así que empezaron como a hacer ingeniería a la inversa y tomar esos virus que de una u otra forma ya habían, por decirlo, atacado en el área europea del mundo, y ellos querían reactivarlos de una u otra forma. Hacían otras cosas extrañas, por ejemplo, ellos tomaban mujeres embarazadas, ¿sí? Algunas veces embarazadas por los mismos doctores, y empezaban a extraerles los fetos dependiendo como de las semanas. Decir, por eso. Sí, y prácticamente de ahí es donde en parte viene nuestro conocimiento de la gestación. Nunca se lo habían preguntado porque pues se los pongo así como dato curioso. Nosotros tenemos libros que ya describían la gestación mucho antes de una ecografía o de una radiografía que existieran esas técnicas. Pues parte de eso viene de aquí. Recuerden que en este proceso ellos no eran crueles desde el inicio, violaban a la mujer, la dejaban embarazarse y le iban haciendo el seguimiento y la escogían pues como candidata. Bueno, tú ya llevas un mes, ven para acá, tú llevas 2 meses, ven para acá, y así iban haciendo su sumatoria académica, por llamarla de alguna forma. A algunos prisioneros también les amputaban los brazos o las piernas o algunas partes del cuerpo, ¿sí? O sea, no, obviamente ya saben a qué me refiero que se puede amputar, ¿sí? Solamente para notar cuánto tardaría la pérdida de sangre de la persona y simplemente pues hacer la medida. O sea, imagínate eso, como ¿cuál es la pregunta del día? No vamos a saber cuánto se desangra a alguien si le cortamos el brazo. ¿Desde qué parte? No, hoy probemos desde el hombro. Y los dejaban ahí y simplemente los dejaban con un cronómetro y se iban a hacer otra cosa. Otra cosa que hacían, por ejemplo, era... bueno, ese es otro dato. Algo que tenemos en la ciencia médica hoy son los injertos. Y como lo veíamos en uno de los capítulos de la chica que le habían disparado en un brazo, de Jennifer, vayan a verlo o vayan a escucharlo.
nosotros conocemos cómo reconstruir ciertas partes del cuerpo o hacer la cirugía de tal forma que quede funcional la parte. Pues resulta que ellos fueron los pioneros en esto. Cortaban un brazo y te lo ponían del lado contrario para ver qué pasaba. Te salía una cola. ¿Sí? Buscaban la forma de ver qué pasaba, si los nervios se unían, si no se unían, si quedaba funcional o no. No entendía cómo los médicos saben cuando una parte del cuerpo está muerta o no. Claro, obviamente me van a decir, no, el olor, la textura y todo eso, pero pues resulta que hay ciertos momentos en que el médico tiene que esperar, por ejemplo, cuando es una congelación o por el estilo, ¿sí? Que tienen que esperar para saber si sí o no es necesario amputar el miembro. Lo que pasa es que la piel se necrosa y cambia su coloración. Y también, como bien mencionas, el olor de putrefacción se siente, se nota. Entonces, al estar necrosado, lo que se hace es generar unos cortes para ver hasta dónde ha sido afectada la piel y remover hasta donde la piel pueda regenerarse. Si se ve que no se puede regenerar, lo único que se hace es amputar. Exactamente, Iván. Ese es el punto, gracias. Ahí me respondiste mi pregunta y ahí es donde yo lo enlazo con este experimento. Pues resulta que ellos te generaban un corte esperando que se gangrenara, o sea, se generara la gangrena. Y ellos empezaron a medir cuánto tiempo tardaban, cuánto tiempo crecía, o sea, que el conocimiento que tú utilizas para salvar una pierna, un pie o algo por el estilo, viene de la tortura que ellos le generaron a esa persona, porque inclusive los dejaban ver, a ver cuánto duraban mientras se iban pudriendo, los dejaban pudrir en vida, no los dejaban morir, sino que necesitaban analizar cuánto tiempo pasaba, porque ellos decían que una de las razones por las que ellos no podían lograr entender el cuerpo humano era porque siempre lo estudiaban después de muerto, y eso no servía para nada, por decirlo de alguna forma, para ellos. Algo que también hicieron, y aquí va otra de cirugía moderna. Yo sé que muchos de ustedes han visto, por ejemplo, cuando una persona tiene una pérdida de parte de su intestino, que pues se puede adaptar a que el intestino funcione en una bolsa quirúrgica afuera, pues esto también viene de allí. Resulta que ellos empezaron a probar qué pasaría si, o sea, what if, pero el what if médico, si yo quito el estómago y conecto el esófago directamente al intestino, ¿sí? Y dejaban vivir a la persona, la mantenían viva, sabían cómo mantenerla viva a pesar de que pues estuviese a punto de morir. Estirbaban partes de cerebros, pulmones, hígados y así para ver cuánto duraba la persona sin cada uno de esos órganos. De ahí es donde también empezamos a saber que una persona puede sobrevivir con un solo pulmón y por eso es que empezamos a hacer este tipo de cirugías, o podemos saber que el hígado se reconstruye. Todo eso viene de esos experimentos que ellos hacían torturando a estas personas. O sea, imagínatelo un poco. Ellos abrían a la persona, le sacaban el pulmón y lo cerraban y lo mantenían vivo, a ver cuánto duraba. Y así con cada órgano. Otra cosa que hacían, que ya esto puede ser un poco menos cruel, entre comillas, o no, menos alarmante al verlo, pero igual de cruel, es que, como les decía, ellos eran inyectados con patógenos, ¿sí? Pero esto también tienen pues enfermedades sexuales, ¿sí? Y entre ellas, pues las que más les inyectaban era sífilis, gonorrea y también la peste bubónica, que esa era la que ellos prácticamente revivieron y lo pusieron en pulgas y afectó a todo pues el pueblo externo. También el cólera y una enfermedad que desconozco que es el carbunco. Carbunco. No sé si me puedes aclarar un poquito de esa enfermedad, la desconozco. Carbunco en el año... Es más que todo bacterial. El carbunco es bacteria, una bacteria. Entonces, exacto, le inyectaban bacterias, virus, lo que fuera, lo que pudieran inyectarle les inyectaban. Pero fuera de eso también hubo otras cosas que ahí sí, eso podría todavía compararse con la filosofía de los nazis, pero hay unas cosas que se separaron y que los nazis no llegaron a hacer, y son las siguientes. Por ejemplo, ellos ponían de cabeza a los prisioneros para mirar cuánto tardaban en asfixiarse por la acumulación de sangre en sus pulmones. Dime. Eso es como la Inquisición. Sí, estaban llegando a esos lugares. A otros, por ejemplo, les inyectaban en la arteria aire para mirar cuánto demoraban en sufrir una embolia. Ahora, imagínate eso tan angustiante, ver que te acaban de inyectar y sabes que vas a morir, porque es que eso lo hacían delante tuyo y luego te lo hacían a ti. Ahora, lo otro que hacían era privarlos de alimentos. De ahí sabemos de que un ser humano puede vivir 100 días sin comer.
Los privaban de agua, sabemos que pueden vivir solamente 3 días. Y los privaban de sueño, sabemos que solo pueden vivir una semana. ¿Sí? Hasta cuando morían. De aquí es donde vienen las mediciones que hoy conocemos. Ahora, fueron situados en cámaras al vacío. Ojo a la tecnología. Cámaras al vacío en aquel entonces, y nosotros pensamos que es moderno. ¿Sí? Cámaras al vacío. Y miraban cuánto terminaban en morir por hipoxia. Que ahí también tenemos los análisis de por qué la NASA sabe cuánto tardaríamos en vivir en cada planeta. Ahora, también los ponían en temperaturas extremas, congelándolos, o como lo vimos en la crestomatía anterior, quemándoles para mirar cuánto duraban en perder los movimientos mientras iban quemando, los quemaban con químico, con fuego, para mirar cuánto duraban según la temperatura, sus nervios, y cuánto podían vivir después. Yo creo que ellos se hubieran enloquecido si Iron Mike hubiera sido uno de sus pacientes. Si Iron Man hubiera sido uno de esos pacientes, ellos hubieran estado, pero en Navidad. Vayan a escuchar ese. Servía para todo. Y mira que ahí seguimos, o sea, hay muchas cosas que hicieron que hoy sabemos que las utilizamos. Mira, por ejemplo, cogían a las personas y las ponían en centrifugadoras, así tipo como las de la NASA, pero las ponían hasta que murieran. Y por eso la NASA sabe hasta dónde hacer el centrifugado del experimento para la NASA, para los cosmonautas y astronautas. Pero ahora, si bien es cierto, Leo, cuando nos menciona esto, nosotros nos quedamos pensando, ya sí. Pero, o sea, ahora, vayamos un poco más allá. Estaban vivos, no había anestesia, los quemaban. No, nunca tuvieron anestesia, exacto. Imagínate los gritos en ese momento, o sea, te están quemando literal. El frío también quema. El frío quema la piel y llega hasta atravesar la piel. Más que el fuego como tal, porque el fuego simplemente te va quemando y te va quemando. El hielo no, el hielo atraviesa. Entonces, ¿te imaginas eso? Ese dolor. Y no sé, el traumatismo de ver que se lo están haciendo a un compañero tuyo, a alguien puede ser tu familiar, y luego te lo van a hacer a ti. Es horrible. No sé si ustedes vieron una serie de anime basada en un manga que se llama Full Metal Alchemist. Claro, Full Metal Alchemist. No sé por qué La conozco, pero no la he visto completa. Que una parte muy importante de Full Metal Alchemist está inspirada en esto, porque, o sea, siento que esto es Full Metal Alchemist, pero llevado a la realidad. Bueno, ahí está otro recomendado para que vayan a buscar eso. Ya saben, entren a la wiki, van a ver las 2 películas que existen y pues lo que acaba de mencionar David. Pero les dejo lo que a mí más me llamó la atención a lo último, y fue un experimento que no tiene ninguna razón de ser dentro de la biología, sino dentro de la psicología. Recuerden que ellos embarazaban mujeres. Claro. Pues resulta y pasa que ellos cogían, cuando ya tenían unos meses, los dejaban criar al bebé, les dejaban tener al bebé, o si ya tenían un hijo, los encerraban juntos. Y de repente un día, sin avisarles, los tomaban madre e hijo y los ponían en un tanque de agua a llenar el agua. ¿Sí? Como lo hemos visto en muchas escenas del cine, que son como escenas ya hasta cliché, que empieza a llenar el agua hasta que va llegando al cuello. Pues resulta que muchas de estas madres, ellos lo hacían porque querían saber hasta dónde el instinto materno era superior al instinto de supervivencia. Y lo que encontraron en sus experimentos fue que en muchos casos las mujeres, en su desespero de no ahogarse, tomaban a los bebés y se paraban encima de los bebés para no morir. Eso fue algo que, esa imagen, y si la mujer lo hacía al final, pues la mujer le permitían seguir viviendo. ¿Sí? No se sabe si la tomaban para otro experimento, pero ¿qué tan traumante puede ser para una mujer tener que tomar esa decisión entre su vida y la de su hijo? ¿Sí? Hemos visto más situaciones recientes aquí en Latinoamérica de muchas madres que por deudas terminan suicidándose junto a sus hijos. Y eso lo veremos en otros capítulos, pero el punto es que esto es una situación de la que no se habla tanto y que pareció estar escondida por mucho tiempo. ¿Sí? Sí, es cierto que ellos hacían experimentos como por ejemplo coger a un gato bien alimentado y todo, un gato favorecido, y meterlo en un balde junto a ratas hambrientas para que demostrar de que una especie inferior podía superar a una especie superior si trabajaban en grupo. O sea, eran demasiado literales con la filosofía y con los pensamientos psicológicos.
Y ese es el tema, y eso es lo que lo diferencia tanto de las acciones que hicieron los nazis, que su crueldad era atacar la psiquis humana para entenderla. No solamente lo biológico, sino que llevaban a la crueldad extrema. Y pues básicamente, en mi opinión personal, y ustedes me dirán si opinan lo mismo o no, para mí el Escuadrón 731 es uno de los peores ejemplos de la humanidad, si no el peor. Solamente creo que le hace competencia la Inquisición, pero creo que superan mucho a los nazis. Pues yo ahí tengo, o sea, estoy pensando que en sí, pues según lo que veo, el objetivo siempre fue científico, buscar avances en la ciencia para ellos, usando pues a lo que consideraban seres inferiores. Entonces, ok, tienen una justificación científica. Los nazis, yo siento pues que su justificación era exterminar a un grupo que consideraban indeseado. La Inquisición, nada más como movidos por la ignorancia de esa época y llevar un control de la humanidad. Entonces, no sé, o sea, lo veo como difícil determinar cuál es peor. Si es peor ser cruel por ciencia, por ignorancia o por creencia. Tal cual. Esa es una buena pregunta, amigos. Porque, pues, mal que bien, la ciencia ha avanzado gracias a esa crueldad. No, incluso en el tiempo en el que se prohibía hacer ese tipo de prácticas, los doctores, los que querían ser doctores, recogían los cuerpos y se encerraban, que nadie pudiese verlos, porque eso era herejía y los podían castigar matándolos en la hoguera. Entonces se decía que por el siglo XV, por allí, el cerebro estaba dividido en tres formas: sangre, espíritu y lo que regía el cuerpo, que era el pensamiento. Nada más. Pero luego todo eso fue cambiando conforme fue pasando el tiempo, y como bien menciona Leo, fueron torturas muy crueles. Sirvieron para la humanidad, han servido y sirven hasta ahora, pero ¿a costa de qué, no? Yo creo que también fue no solamente de ciencia, sino también fue un tema de... Claro, fue un tema muy fuerte, como que la ley del más fuerte sobre el débil, ¿no? Pero bueno, se podría decir que gracias a eso, y sí, es la verdad, gracias a ello, todos los médicos podemos estar agradecidos como tal para hacer ciertos procedimientos que, si a esta fecha no se supiera, tendríamos más muertos todavía. Sí, muy probablemente. Es que a eso es lo que yo voy. O sea, porque no siento que fuera un episodio cruel por ser cruel, como por placer, por ver al otro sufrir, sino pues que tenían pues su objetivo de usar a una raza que consideraban inferiores para mejorar la ciencia y aplicarla en ellos, que eran una supuesta raza superior. Entonces como que tenían un objetivo. No sé, ¿qué pensarán de este video, no? ¿Será bueno, correcto lo que está pasando? Porque yo creo que yo podría, con lo que dice Iván y lo que dice David, podría de pronto como plantear la pregunta un poco diferente para mirar dónde está la crueldad real, porque habíamos hablado o David mencionó lo de ignorancia, lo de creencia y lo de ciencia, y si bien, como lo dice Iván, hoy en día se pueden salvar muchas vidas por esas acciones que se tomaron en el pasado y tal, pues hay que entender algo. Recuerden que los consideraban troncos, que los consideraban no humanos. Pero yo te hago les devuelvo como ese ejemplo de una publicidad que anda por ahí en redes sociales, que cuánto consideras tú, o sea, le hacen como una pregunta a una persona, que cuántos accidentes fatales consideran que están normales, si 400 al año, 1000 al año, tal año, ¿sí? Entonces la persona menciona la cifra menor y le traen a toda la familia y le dicen, estas son 400 personas.
o 70 personas, no me acuerdo cuánto, creo que era 70 el número, y le traen a los familiares. Entonces, yo ahí les devuelvo la pregunta. Como tal, ustedes están haciendo un análisis enteramente cuantitativo y objetivo. Y yo estoy de acuerdo en muchos aspectos. Pero dentro de la parte sensible y sensitiva del ser humano, si esas personas que fueron utilizadas para estos actos fuesen sus familiares, ¿opinarían lo mismo de que no, de que su crueldad era justificada? No, es que cuando yo trato de justificar eso, es más enfocado a responder la pregunta de si es lo más cruel que ha hecho la humanidad. Porque a mí se me ocurren cosas mucho más crueles, sin ir muy lejos, dentro de mi propio país, que no tienen ningún tipo de justificación, sino simplemente por incluso placer. Entonces, o sea, es horrible, o sea, todo lo que hicieron es horrible, es una cosa detestable y digamos que no tendría ninguna justificación. Solamente lo hice como para nivelar si era lo más cruel de la humanidad o no. Pero sí, ahora que lo presentas así, entiendo más tu punto de vista. O sea, la crueldad humana puede ser mayor aún porque podría ser. O sea, en ese tipo de crueldad hubo algunos resultados, pero en lo que tú explicas no existe nada rescatable. Prácticamente sería el término. Estoy de acuerdo en lo que menciona, porque en sí no podemos poner excusas para nada. No podemos decir, no, pero surgió esto gracias a esto. Claro, sí, yo entiendo que avanza la medicina y todo lo demás, pero si hablamos de que la humanidad está prácticamente haciendo lo malo como tal a su propio hermano, por así decirlo, pues sí, somos, como dicen en las religiones, ¿no? Somos pecadores como tales, porque no hay peor cosa, incluso hasta para nosotros mismos, cuando somos mezquinos con otras personas, estamos demostrando crueldad. El hecho de que simplemente te piden un pan o algo para comer y tú eres mezquino y te vas, imagínate, ponte en su posición. ¿Cómo te sentirías tú si no comes en 3 días? ¿Cómo te sentirías tú si no comes en una semana o no tomas agua? Entonces estamos hablando de la supervivencia, como bien mencionábamos. Entonces yo creo que lo bueno sería poder dar lo mejor de nosotros y tal vez de alguna manera poder corregir lo que hemos visto en el camino de malo y tratar de volverlo bueno, ¿no? Como decía, Buena reflexión. como decía un cantante argentino, que hoy en día cuando conozco a alguien no me importa si es negro, blanco, rico, pobre, etcétera, etcétera, que solo le basta con que sea un ser humano, porque peor cosa no puede ser. Qué buena, qué buenas reflexiones hemos sacado de esto, tanto, o sea, realmente esto se volvió una clase de ética y filosofía, pero vale, para los oyentes y para los que nos ven, yo solo quiero como decirles, el mundo es así, pero el mundo ha cambiado en muchos aspectos y puede seguir cambiando. No crean que no van a pasar otros episodios como estos, no crean que no existen actualmente, no crean eso, pero pues traten de ser lo mejor de ustedes, sería como la recomendación oficial de este tema del día. Sin embargo, pues eso ha sido lo que quería compartirles, esta historia que me parece supremamente cruel, sobre todo el último punto que les explicaba, la tortura a esas madres, y que igual no les veo a ese pedacito, a ese solo pedazo, no le veo un objetivo real. Y pues eso ha sido mi tema para el día de hoy. Bueno, Leo, gracias por traernos este tema tan horrible, pero interesante conocer esa parte de la historia y conocer de dónde vienen tantos avances que hoy en día muchas veces ni siquiera nos detenemos a pensar cómo descubrieron esto, porque si nos ponemos a pensar e investigar, pues llegamos a situaciones realmente horrorosas. Por eso mis médicos no me quieren, siempre pregunto además. Si estuvieras en el hospital y te hubiese botado hace rato. Pues bueno, muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos. Recuerden seguirnos en YouTube, en Facebook como Fuera de Broma Podcast. También seguirnos en Spotify, Deezer y las diferentes plataformas de podcast. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao. Hasta pronto.